distribuido en 3 días, hoy día, la semana que viene y la subsiguiente, con un público objetivo distinto. Hoy día, en esencia, es para abordar lo que es solicitudes de retorno a la presencialidad. Es un taller que lo va a impartir Evelyn Vázquez, la subdirectora de servicios, con Sandra Aguilar, nuestra asesora de la Asociación Chilena de Seguridad. Como saben, el Consejo Académico el 8 de julio generó un decreto por el cual la idea es volver a la presencialidad paulatinamente, gradualmente, progresivamente, en función de ciertamente el paso de la pandemia en que estemos. Ahora estamos en 3 y 4, algunos más favorecidos que otros, ¿cierto, Mauricio? Pero bueno, lo que estamos en 3, seguiremos en 3 por un buen rato, creo, pero va a depender básicamente del nivel de contagio. Como dice el decreto, la idea es que vuelvan aquellas actividades que están rezagadas desde el año pasado, particularmente laboratorios, salidas a terrenos, prácticas. Para cada uno de ellos hay ciertos procedimientos que seguir, que la jefatura administrativa deberían conocer porque han sido informadas todo este tiempo al respecto. De hecho, desde noviembre del año pasado tenemos procedimientos para retorno progresivo. Lo que pasa es que dependía esencialmente de la tarea. ¿Okay? En este caso tenemos una lista no corta de tareas pendientes y debe cerrar esas tareas, pero además comenzar a tomar otras de este semestre, ¿ok? Y además, en la medida que los aforos lo permitan, que lo que estaba hablando Evelyn delante, también retomar la presencialidad. Es aforo y ventilación, que es otro tema clave. O sea, lo que nos dicen los especialistas es que la ventilación es necesaria y urgente en las dependencias para el retorno. Si no tenemos buena ventilación, el riesgo de contagio es alto. Bien, entonces dejo a las expositoras, a Evelyn y Sandra, y agradezco a ustedes su tiempo por estar acá. Evelyn, Sandra. Muchas gracias. Bueno, dividimos estas presentaciones en dos. Si se ve bien ahí. Yo voy a impartir el taller número 1, que se refiere a las solicitudes de autorización de actividades presencial de pre y posgrado. Y Sandra va a estar en el segundo taller que parte a las 6, donde el público objetivo es un poco distinto, pero igual si ustedes quieren participar son bienvenidos. ¿Ya? Estos dos talleres forman parte de un ciclo, como comentaba Alejandro, y la idea nuestra es en el taller número 3 dar las indicaciones de manera más masiva respecto a cómo operar dentro de las aulas o los laboratorios, y eso va a estar orientado primero a los jefes de carrera o directores de programa y en una segunda instancia a los docentes. La lógica de estos talleres es que pueda ser de manera participativa, por lo tanto, una vez que se hagan las exposiciones, pueden hacer sus preguntas y en lo posible, si podemos incorporar algunas observaciones que ustedes nos den, acoger sus experiencias también, incorporarlas en los procedimientos y al final poder transmitir todo esto a los docentes. Algunos no conocen muy bien el funcionamiento de lo que es el comité de crisis, ¿ya? Tenemos nosotros un líder que es Alejandro, que ya hizo la presentación. Siempre hemos estado respaldados por un comité técnico que son académicos del área de la salud, ¿ya? También tenemos coordinación con la OAPU, que nos permite también visualizar los aspectos que puedan afectar la salud mental de los trabajadores y estudiantes. Eduardo Cabeza, que es subdirector de personal, nos asesora también todo lo que tenga que ver con temas legales vinculados a los trabajadores. Tenemos a Sandra Aguilar, que va a participar de este ciclo de talleres, que es nuestra asesora H, y quien tiene un vínculo directo con Gonzalo Parra, que es el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección de Personal, ¿ya? Participan dentro de este comité distintas instancias, coordinadora de comunicaciones, que es Francis, también vemos el tema de contratistas, Carla Pérez como coordinadora de los comités paritarios, y también nos vinculamos con representantes de las jefaturas administrativas, con la BRIF, con la DICE, la Dirección de Docencia y la Dirección de Posgrado, ¿ya? Mi rol es el de coordinadora general de este comité. Llevamos trabajando desde mayo del año pasado. Nuestro rol inicial fue vinculado a las labores esenciales que se debían seguir realizando en los campus, ¿no? Pero a poco nos fuimos derivando en la necesidad de generar procedimientos para que los estudiantes e investigadores retomaran algunas actividades, ¿no? Estos procedimientos fueron desarrollados con los responsables de cada una de las áreas. DICE, la Dirección de Docencia y la Dirección de Posgrado han sido partícipes del desarrollo de los procedimientos que vamos a presentar ahora,
Yo también tengo un asistente que es Rosemary, que puede saludar, pero que va a estar en la reunión. Ahí. Así que, Rosemary. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Rosemary y ahí soy la asistente para Evelyn en la parte de docencia. Bueno, quería que conocieran a Rosemary. Gracias, Rosemary, bienvenida. Rosemary me apoya en las evaluaciones del área de la docencia, ¿ya? Así que ella conoce muy bien los procedimientos y también puede atender cualquier tipo de consulta, ¿ya? Nosotros hemos trabajado en el retorno progresivo en distintos niveles desde la pandemia. En mayo de 2020, nuestro rol fundamental fue dar continuidad a actividades de investigación, principalmente a estudiantes de posgrado. Y en ese minuto el tratamiento que dimos a los estudiantes de posgrado fue el mismo que un trabajador. Así que se inscribieron en el curso con UNED Capacita, se les pedían algunos requerimientos, en el entendido que tenían que seguir funcionando. Sabíamos que había muchas investigaciones de posgrado, de doctorado, vinculadas a temas con animales, con plantas, que no podían descontinuarse dada la pandemia, ¿ya? En noviembre del 2020 implementamos los procedimientos de solicitud de pre y posgrado y de investigación también, ¿ya? Aquí se autorizaban las prácticas y salidas a terreno y laboratorios que fueran críticos, desde el paso 2 y con aforo reducido. Esos eran como los conceptos generales. Obviamente entendiendo que hay actividades esenciales que en cuarentena también se debían seguir realizando, ¿ya? Y ahora que estamos en julio, esto debiera intensificarse, o sea, ya pasamos a agosto, pero en julio se definió que se iba a autorizar la docencia grupal, el laboratorio, salas híbridas y otras actividades presenciales con aforos reducidos, desde el paso 2 en adelante. Y esto es también lo que promueve el MinSal con el Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros como comité de crisis, utilizando la analogía del paso a paso del MinSal, hicimos nuestro propio paso a paso, donde pudimos identificar casi todas las actividades que se realizan dentro de la institución y ahí indicar algunos requisitos para cada una de ellas, ¿no? Así tenemos en el paso a paso que informa el comité de crisis a través de sus circulares, la docencia teórica, que en esta ocasión nuestras cantidades de aforo, dada la indicación del MinSal, donde no puso topes, van a estar dadas principalmente por las consideraciones de mantener un distanciamiento de 1,5 metros, dependiendo de la ventilación de cada sala o laboratorio, ¿ya? Entonces, cada sala va a tener que ser aforada de acuerdo a su capacidad en distribución y de su capacidad en ventilación, ¿no? Y ahí va a tener un número la sala y por lo tanto al momento de planificar las actividades van a tener que identificar cuál es la capacidad de esa sala, ¿no? Lo mismo para los laboratorios. Las salidas a terreno en términos de cantidad van a depender, dependiendo de dónde se vaya. Si van a una empresa, por ejemplo, la empresa les permite un tope máximo, hay que regirse con las condiciones de la empresa. Pero si el tope está dado por la movilización, hay que regirse por las restricciones de movilización. Si no, no hay tope, ¿no? En general, en el procedimiento de solicitud, nosotros nos preocupamos de evaluar 4 ámbitos. Los requisitos de los estudiantes, que en general son todos estos documentos que a varios de ustedes les tienen que solicitar a los estudiantes cuando piden una solicitud. Los requisitos de los docentes, que son los docentes que van a participar o ya participan de una actividad presencial. Los requisitos de la actividad, que es cómo se va a realizar esa actividad, porque a mayor interacción de la actividad de las personas dentro de la sala de clase, mayor es el riesgo de contagio. Por lo tanto, es muy importante cuánto dura la actividad, cuánta gente participa, cuáles son los elementos de protección que están utilizando, ¿no? Y los requisitos del recinto, la sala o el laboratorio, ¿no? Para eso nosotros en el procedimiento tenemos incorporado un anexo que es el anexo 8, que es la lista de verificación de uso de requisitos de recinto, pero vamos a tener que mejorarlo también de acuerdo a las nuevas indicaciones que tenemos para la habilitación de los recintos, ¿no? Hay consideraciones que vamos a tener que incorporar, como por ejemplo que podemos tener varias salas en uso, pero tenemos que asegurarnos que el baño sea el adecuado,
que los turnos de uso de la sala permitan que no se nos junten las personas en los pasillos, que los pasillos tengan buena ventilación, que podamos evacuar el edificio hacia el exterior en algunos momentos en el receso para permitir la circulación de aire. Todas esas consideraciones se van a ver en el siguiente taller. En términos generales, el procedimiento para docencia grupal presencial implica tener una solicitud de autorización que es evaluada y autorizada por la autoridad responsable dentro de la facultad. Esta solicitud debe ser enviada al comité de crisis y nosotros la derivamos a la Dirección de Servicios Estudiantiles, ¿ya? La Dirección de Servicios Estudiantiles emite el seguro para estudiantes, el seguro COVID para estudiantes, los incorpora en la planilla que se envía a la aseguradora, y en el caso de que la actividad sea fuera de la institución, también debe emitir un certificado del seguro de accidentes escolares. ¿Ya? De acuerdo a los 4 áreas de requisitos que teníamos, los requisitos para docentes y personal de apoyo, se pide que cada persona que participa de una actividad presencial debe tener 4 requisitos básicos, que son el curso de prevención de COVID de trabajadores, la firma del ODI, que es la obligación de informar, ¿no? Cumplir criterios de grupo de riesgo y cuidadores que son definidos por el comité. Bueno, y el 4 requisito básico es tener la autorización de su jefatura directa, ¿ya? En el caso de que estos docentes o personal de apoyo tenga contrato a honorarios, es indispensable que esta persona tenga un contrato de prestación de servicios y que además, de acuerdo a lo que exige la ley, esté adherido a una mutualidad, ¿ya? Así que es muy importante que se cumplan estos requisitos para todos los trabajadores que participan en la actividad presencial. Que se cumplan estos requisitos es responsabilidad del jefe administrativo. Por lo tanto, ante cualquier duda que ustedes tengan en el momento de evaluar una solicitud, la información de que si esta persona está autorizada o no, depende del jefe administrativo. Para los estudiantes, son los típicos documentos que algunos ya conocen que tienen que pedirle a los alumnos, ¿ya? Son 4. El anexo 3, donde está la información de la actividad práctica y que no, tiene datos muy específicos del estudiante, fecha de nacimiento, teléfono, dirección permanente, dirección temporal en el caso que viva, por ejemplo, normalmente en Temuco, hoy en día puede que esté haciendo sus clases online en Temuco, pero deba trasladarse a Concepción para las clases presenciales. Este dato es crucial cuando es una actividad semipresencial y por lo tanto el seguro debe darle cobertura tanto para la actividad en una empresa o en una universidad como también en su domicilio, ¿ya? Es súper importante que este archivo está en Excel, que no se edite, que no se pase a PDF, que no se cambie el formato, porque toda la información que se solicita ahí es necesaria en un formato adecuado para incorporar al estudiante a los seguros, tanto para el seguro COVID como para el seguro de accidente. También otro punto importante es que deben incorporar a los ayudantes, ¿ya? Nosotros en un principio dudábamos mucho de incorporar a los ayudantes en este proceso, pero viendo que esto también permitía que un docente acortara las jornadas de trabajo, se autorizó su incorporación. Y por lo tanto los ayudantes tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier estudiante que participe de la actividad. El anexo 4 es la declaración de salud, ¿ya? Y por lo tanto el estudiante tiene que indicar si tiene o no tiene una o más comorbilidades. Y dependiendo de la información que se entregue, hay que evaluar si se autoriza o no se autoriza a realizar una actividad presencial. Al principio nosotros no la autorizábamos, ahora sí, se autoriza. Pero hay casos muy críticos que a veces hay que evaluar, dependiendo de los criterios que tenga el comité. Y estos criterios también han ido variando un poco en el tiempo, así que es bueno siempre estar atentos a las actualizaciones. La idea no es solo verificar que esté la declaración de salud como documento, sino que cuál es la información que contiene esa declaración. El anexo 5 es el consentimiento informado, donde el alumno firma básicamente que conoce todas las medidas de prevención, que asume ciertos riesgos, que va a tener una conducta apropiada, ¿ya? De acuerdo a lo que nos solicita servicios jurídicos de la universidad,
nos pide que este documento sea firmado a mano y guardado dentro de las dependencias de la universidad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando me han hecho la consulta de dónde lo dejamos, existen dos alternativas. Si lo pueden enviar al comité de crisis a través de la oficina de correo interno que está en el foro, ¿ya? Y lo guardamos nosotros o lo guardan dentro de la facultad. ¿Ya? Este documento lo debe firmar solamente una vez el alumno, por lo tanto, podrían centralizarlo dentro de la facultad, que cuando se realice la primera actividad, el estudiante firme este documento. Pero siempre se recomienda que los estudiantes conozcan lo que van a firmar y por lo tanto se los envíen antes y que lo firmen de manera electrónica, digamos, y eso permite también evaluar que el alumno no tiene resistencia a firmarlo antes de asistir a la actividad. Y el último requisito es el curso de prevención COVID de estudiantes, que es un curso básico que dura una hora y media. Lo dicta la coordinación del curso, lo dicta la DICE en coordinación con la Dirección de Docencia, ¿ya? Y el sistema que tienen para la inscripción es a través de un link, de un formulario que la DICE ha difundido a los jefes de carrera, ¿ya? Genera una emisión autónoma de los certificados. No puse aquí, me acabo de dar cuenta que para el caso de los estudiantes de posgrado, el curso de los estudiantes se coordina a través de la dirección de posgrado, ¿ya? Por lo tanto, son los directores de programa los que deben inscribir a sus estudiantes de posgrado en este curso a través de esa vía, ya que se realiza a través de Canvas, pero en un sistema independiente. Cuando nosotros tenemos un estudiante del grupo de riesgo, esta es la última actualización que hizo el comité de crisis respecto a cómo autorizar o qué personas del grupo de riesgo se pueden autorizar a realizar actividades presenciales en la universidad, ¿ya? O fuera de la universidad también. En el entendido que la gran mayoría de los estudiantes son personas menores de 60 años, lo que nos tenemos que preocupar es en aquellos estudiantes que tengan 2 o más comorbilidades. En esos casos se recomienda que la autorización se dé cuando la persona está de acuerdo en realizar la actividad, tenga su proceso de vacunación COVID completo, sean 2 dosis o 3, si en algún momento esto cambia, idealmente que tenga la vacuna de la influenza y que tenga un certificado médico, ojalá de un experto en el área de la comorbilidad, que indique que su enfermedad se encuentra controlada, ¿ya? O documentos que acrediten este control, porque es muy importante las personas que se contagian de COVID y que tienen enfermedades graves asociadas en general es porque sus enfermedades no están controladas. Así que esto es muy, muy importante. En el caso de que exista una comorbilidad, nosotros bajamos un poco los requisitos, o sea, se autoriza sin ningún requerimiento, pero sí nuestra idea es promover siempre que los estudiantes tengan sus vacunas. En relación a los requisitos de los recintos, o sea, las salas o los laboratorios, vamos a tener en general 3 tipos de actividades, ¿ya? Este taller está ideado para la docencia grupal presencial y en general visualizamos que eso se da en el ambiente de la universidad, digamos, de los recintos universitarios. Pero también el procedimiento se hizo muy similar para lo que es práctica en lugares externos o para salidas a terreno, ¿ya? Así que vamos a ver aspectos de todos cuando son comunes. En el caso de que la actividad se realiza en una sala o laboratorio en la universidad, en el anexo 8 debe completarse todos los puntos que se indican ahí. O sea, no sé, si tenemos la zona de aislamiento, por ejemplo, si tenemos un responsable de la zona de aislamiento, si estamos controlando el acceso, si hay un responsable de controlar que se utilice la mascarilla, si hay basureros con doble bolsa y tapa, ¿ya? Si los baños están habilitados y están aforados, todas las condiciones que son generales y que son fiscalizables por la Seremi en cualquier minuto, ¿no? En el taller 2 vamos a ver en detalle qué se debe asegurar en una dependencia respecto a esta implementación, y en el taller 3 vamos a ver cómo se debe realizar la actividad dentro de esa dependencia. Cuando la actividad es una práctica en una organización externa,
Nosotros además pedimos dos documentos. Uno es el anexo 6, que es la declaración jurada de organización externa, y que básicamente alguien de esa empresa se firma de que se están cumpliendo con todas las exigencias de prevención para el COVID. Y el anexo 7 es una especie de evaluación de riesgo, donde el estudiante lo completa y evalúa el riesgo de realizar esa actividad dependiendo si, por un lado, está este certificado de la empresa que cumple con los requisitos, en qué se transporta, dónde se va a alimentar y cuáles son las condiciones del espacio donde va a realizar su actividad práctica. ¿No? Cuando la actividad de docencia se considere una salida a terreno, nosotros necesitamos agregar además una lista de verificación de condiciones de la salida, ¿no? Porque tenemos que ver en qué condiciones está el vehículo y si se dispone, por ejemplo, de acceso a baños, si se lleva agua potable, varias medidas que están en el anexo 9. ¿Ya? En los casos, por ejemplo, cuando la salida del terreno sea a un campo, un cerro, como las áreas de geología, por ejemplo, solamente van los documentos del estudiante más el anexo 9. Pero si la actividad de salida al terreno es en una organización cerrada, una empresa, por ejemplo, donde se va a recorrer un proceso productivo, necesitamos, además del anexo 9, el anexo 6 y el 7, o sea, los respaldos de que la empresa tiene los procedimientos de prevención implementados y de que la actividad en general es de bajo riesgo. Cuando se informaron estos procedimientos en noviembre, el procedimiento en general habla de que el estudiante es quien genera esta solicitud, particularmente en el caso de las prácticas, y pasa por un proceso de evaluación interna, ¿ya? En ese minuto era muy importante el programa de estudios de la asignatura, porque nos permitía evaluar qué tan crítico era para la carrera o para la asignatura que esa actividad debía hacerse presencial. Hoy en día, dada la apertura a este tipo de actividades, la criticidad es subjetiva y dependerá de los lineamientos de la facultad, ¿no? Así que si la facultad autoriza la actividad, nosotros vamos a revisar que se estén cumpliendo los procedimientos adecuados, ¿ya? Inicialmente, cuando trabajamos más vinculados con el área de docencia, se cuestionaba un poco más qué tipo de actividades se autorizaban y cuáles no. El tema de que si se puede postergar o no, ya no es así. O sea, inicialmente lo ideal era postergar lo máximo posible. Hoy día ya no podemos seguir postergando actividades. Por lo tanto, si ya no se puede seguir postergando, pasa a ser crítico. En un principio, el tema, como les comentaba antes, el grupo de riesgo no se autorizaba. Ahora sí, ¿ya? Así que sí, pero tenemos que revisar bien cuál es su condición de salud y si cumple con las medidas de prevención indicadas. Y también incorporamos, después de definir los procedimientos, que en los campos clínicos no se exige el curso COVID-UDEC, ya que ellos tienen un curso que es el IAS, que es mucho más completo que el curso que tenemos nosotros, que es básico, ¿ya? Y tampoco se exigen los respaldos respecto al compromiso de la organización, ya que se entiende que en los hospitales, los CEFAM, las medidas de prevención son indispensables, ¿ya? Cuando se autorizan las actividades presenciales, en casos que sean esenciales, que se dio bastante en enero, se autorizaron muchas actividades prácticas. También eso implicaba, en caso de cuarentena, cuando estas debían seguirse realizando, emitir permisos únicos colectivos, ¿no? Hoy en día los PUC debieran emitirse solamente en el caso de viajes interregionales de quienes no tienen un pase de movilidad o en caso de cuarentena cuando las prácticas sean esenciales, ¿ya? Y la emisión de los PUC, de acuerdo a los procedimientos que nosotros hemos establecido, recae en el jefe administrativo o afín de cada facultad. Hay un responsable, de hecho, en cada facultad de emitir los PUC, tanto para trabajadores como para estudiantes. Los campos clínicos, o sea, los estudiantes del área de la salud, no requieren un permiso único colectivo. Ellos, con el certificado que emite el decano, pueden transitar libremente para sus actividades prácticas.
¿Ya? También obviamente dentro de este procedimiento se incorpora que la DICE no solamente emite el seguro escolar de accidentes, sino que también emite el seguro COVID. En el caso de las prácticas es indispensable que la autorización se haga por cada práctica, ¿ya? Porque el seguro escolar de accidentes tiene que tener la dirección de la organización lo más específica posible, y cuando la actividad es semipresencial y el alumno debe trasladarse a otra región, por ejemplo, también se necesita la dirección temporal. Así que cada práctica que implica un lugar distinto se requiere una nueva solicitud de autorización. En el caso de la docencia grupal, cuando la actividad se realiza dentro de la universidad, a lo mismo anterior se adiciona un requisito que es muy importante y que les comentaba, que es la propuesta de uso de espacio o salida al terreno, ¿ya? Hoy en día toma mucha relevancia qué actividad se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles son las condiciones del espacio, no solo de la sala, sino del entorno. Así que yo sé que hay varias facultades que ya tienen propuestas genéricas para salidas a terreno, para uso de laboratorios, han avanzado bastante en eso. Es un proceso que a veces se hace general para la facultad y que nos piden la colaboración en revisar, otros que lo proponen actividad por actividad. Internamente, las jefaturas de carrera son quienes han asumido un rol importante en estas solicitudes porque tienen que coordinar a todos los ramos de una misma carrera y coordinarse con el vicedecano o el decano, quienes hayan definido para contactarse con el comité y gestionar las autorizaciones, ¿no? Siempre el resultado final de esto es el seguro COVID y o el seguro de accidentes. Así que es súper importante, nosotros estamos bastante interrelacionados con la DICE para poder generar estos seguros. Es indispensable que todas las actividades pasen por la evaluación. Hemos tratado de ver con la DICE de emitir los seguros de manera más automática, sin tener que pasar por el trámite del comité, porque a veces algunas personas lo pueden cuestionar un poco, pero dado que este sistema es dinámico, va cambiando, las exigencias se han ido modificando y además que cada vez se va incorporando gente nueva o facultades que no habían tenido ninguna experiencia, al menos el proceso inicial de apoyo requiere de nuestra participación. También nosotros tenemos un equipo en terreno que apoya a la definición de los procedimientos de uso dentro de los laboratorios particularmente o de las salas, y que también en algún momento va a fiscalizar que estas actividades se están realizando de la manera adecuada, ¿ya? ¿Qué puede facilitar este proceso de tanta documentación? Es que se pueden hacer solicitudes grupales. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, los mismos, sobre todo en los cursos superiores, quizás ya tenemos claro que una carrera va a tener 3 o 4 ramos presenciales durante el semestre, y que todas las clases que tienen más o menos los profesores ya están definidos, tenemos la estructura de qué actividades se van a hacer. Envían en una solicitud por el grupo completo, todos los profesores y todas las actividades que va a tener ese grupo. Entonces así el trámite se hace una vez y los seguros dan cobertura durante todo el periodo de todas las actividades que están vinculadas, porque tienen los mismos alumnos y los mismos académicos, ¿ya? Y los mismos lugares. Entonces, ese tipo de coordinación que tengan ustedes, para nosotros la verdad es que nos facilitaría bastante el proceso de revisión, de apoyo en terreno y de emisión de seguros. Porque el equipo es chico y la verdad es que la demanda se viene bastante fuerte, ¿ya? En el caso de que sean salidas a terreno, si estas están claramente definidas, también se pueden hacer grupales. Pero si no hay claridad respecto a las fechas y a los lugares, hay que hacerlas por separado. Porque el seguro de accidentes, la información que se debe incorporar en él es muy específica, ¿ya? En el caso de los posgrados, aun cuando el diagrama se ve distinto, es muy similar el proceso, lo único que tiene distinto es un poco el proceso interno, ¿ya? Y qué fue lo que definió la dirección de posgrado para poder autorizar las actividades. Pero en términos de qué documentos se requieren,
cómo se evalúan, cuáles son las consideraciones a tener y cuál es el resultado, es exactamente lo mismo. Aquí hay algo que hemos detectado en muchos casos, que los estudiantes de posgrado no tienen seguro de accidentes escolares, cosa que podrían haber obtenido antes de la pandemia, digamos, cuando hacen actividades de terreno, fuera de la universidad, ¿ya? Hay muchos estudiantes de posgrado sin seguro escolar, cuando es un beneficio importante en caso de accidente. Y hoy en día, si no piden la autorización para desarrollar una actividad presencial, aparte de quedarse sin el seguro escolar cuando es fuera, tampoco tienen el seguro COVID, estudiantes, que es un beneficio importante para el estudiante. Una vez que han revisado todo este proceso internamente, ¿qué es lo que nos deben enviar a nosotros como comité? Al principio pedíamos toda la documentación, que implicaba para nosotros tener que revisar alumno por alumno si venía el anexo 3, qué información venía, si venía completa o no, si venía la lista, si venía el anexo 4, la declaración de salud, si había informado algo. Teníamos que revisar documento por documento y al final generábamos nosotros internamente una lista de chequeo, o sea, el nombre, el periodo, la facultad, si tiene o no tiene los documentos, si le informamos al vicedecano o no, si se solicitó el seguro o no, si requiere el permiso único, si lo justificó o no. Entonces, lo que hicimos hace unos meses atrás es solicitar que la facultad haga este proceso, ¿ya? Porque también implicaba muchas veces iteración, falta tal cosa, esto viene incompleto. Entonces, definimos que este proceso debía hacerse en la facultad y que la información al comité debía llegar de manera completa, ¿no? Así que hoy en día la responsabilidad de revisar la información es de las facultades. Nosotros solicitamos a todos los decanos que se designara un responsable de revisar el procedimiento para el área de pregrado, de posgrado y de investigación. Así que esa es la misión que les pedimos, por favor, que realicen en el interior de su facultad. ¿Qué es lo que nos envían a nosotros? El anexo 3, porque tiene toda la información relevante para la emisión de los seguros y la gestión interna nuestra. La lista de chequeo, que es la evidencia de que se revisaron todos los documentos de parte de los estudiantes, se les hizo llegar a los encargados de revisión un formato de lista de chequeo. La autorización del decano o de quien el delegue. En algunas facultades están trabajando los jefes de carrera directamente, en otros los vicedecanos. El anexo 8, que es la verificación del cumplimiento de recinto, sobre todo ahora que estamos en un proceso en muchas facultades partiendo, donde necesitamos verificar que todos los responsables de una facultad saben que están cumpliendo con las indicaciones emanadas por el comité. Y lo que hemos visto últimamente, que es muy importante, es la propuesta de uso de espacio o salida de terreno, o sea, la descripción de la actividad, ya que eso nos permite evaluar de mejor forma y dar algunas recomendaciones. Nuestra postura nunca va a ser, no se puede hacer esto, sino que busquemos la forma de mejorarlo para minimizar los riesgos, ¿ya? Por favor, no enviar los archivos con los documentos de estudiantes, la verdad es que eso lo tienen que guardar y solamente se van a pedir en caso necesario, ¿ya? Y lo otro que también pasa mucho es que cambian de fecha las prácticas, cambian de fecha las clases, y cualquier cambio de fecha debe ser informado, porque los seguros tienen fecha de vigencia. Entonces, si no nos informan que hay cambio de fecha, no tenemos cómo enterarnos y poder extender el beneficio. Los protocolos siempre están disponibles en la página del comité de crisis. Todos los anexos, cualquier consulta la pueden hacer ahí. Por favor, también tengan el cuidado de bajarlos de vez en cuando, porque a veces hay actualizaciones. Nosotros, a través del grupo de Teams que tenemos del comité de crisis, donde están los encargados de revisión de área, los jefes administrativos, vamos informando de las actualizaciones, pero también entendemos que no siempre esa información les llegue a todos y a todas. Así que la página del comité, descargar la información actualizada en la medida de lo posible. En general, las condiciones permanentes de prevención que tenemos que resguardar en la universidad son el uso obligatorio de mascarilla desechable, ¿ya?
controlar la temperatura al momento de ingresar a las dependencias, mantener el distanciamiento de 1,5 metros, ¿ya? Lavar las manos de forma frecuente o usar alcohol gel cuando no tengamos agua y jabón disponibles. La ventilación es un tema fundamental, ¿no? Hoy en día ya estamos conscientes de eso. Respetar los aforos establecidos para cada dependencia, evitar las colaciones al interior, eso es un tema muy importante, y evitar las aglomeraciones también en espacios comunes, ¿no? Eso voy a dejar de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí. Así que sé que es mucha información para quienes están conociendo el proceso, pero quienes ya llevan un tiempo, yo creo que ya lo tienen en la mano, ya conocen y a lo mejor van a preguntar algunos pequeños detalles. Así que nos quedan 20 minutos, porque después tenemos el siguiente taller, así que tenemos 20 minutos para recoger sus consultas. Ahí Francis me va a ayudar, me parece. Está muteado, Francis. ¿Me escuchas ahora, Evelyn? Se realizaron 2 preguntas vía chat que te las voy a traspasar inmediatamente. La primera dice, cuando se trata de cursos que vuelven a clases presenciales, ¿se puede completar un solo anexo 3 con todo el listado de alumnos? Sí, sí, de hecho el anexo 3 debe ser con todos los alumnos cuando la actividad es grupal, ¿ya? Incluso lo que les decía, si son varias actividades de un mismo grupo, también se puede hacer un solo anexo 3 con las fechas indicando el periodo, las asignaturas involucradas, los docentes involucrados, cosa de que eso facilita también el proceso de evaluación y la emisión de los seguros. Una segunda pregunta que se hizo es, ¿los requisitos de anexos son por actividad o se puede realizar uno para una asignatura en todo el semestre? Básicamente lo mismo que lo anterior. En casos de actividad en la universidad, podemos juntar actividades cuando la nómina de estudiantes es la misma, ¿ya? La particularidad es cuando son fuera de la universidad. Ahí tiene que ser por actividad porque la dirección del lugar donde se va, la fecha donde se va a hacer esa salida a terreno, tiene que ir reflejada en los seguros de accidente escolar, ¿no? Igual si yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 salidas a terrenos con el mismo curso y tengo claro las fechas y los lugares, también puedo hacer una solicitud indicando claramente cuáles son las fechas y los lugares. Otra pregunta es, si una carrera o facultad no tiene ninguna actividad crítica o postergada, ¿puede planificar el retorno de asignaturas no críticas? Yo entiendo que sí, porque implica no seguir retrasando las actividades. Cuando no son, pero no críticas implica que son virtualizables, ¿ya? Y por lo mismo el decreto de docencia dice que se podrán hacer actividades presenciales en grupos pequeños. Y en la medida que vayamos revisando también los aforos de las salas, también podemos ir autorizando actividades presenciales. Evelyn, hay varias personas, 7 a lo menos, que tienen su mano levantada. Me da la impresión que también quieren hacer consultas. ¿Tú las vas derivando? Ya partamos, don Juan Tapia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la información, ya que nos están entregando justamente para desarrollar estas actividades que son algunas bastante críticas, dado que está atrasando a algunos estudiantes en los procesos de titulación y graduación. 2 consultas básicamente. Una es el requerimiento de vacuna de los alumnos. ¿Va a ser obligatorio? Y lo otro es ¿por qué establecer una distancia de 1,5
en los laboratorios cuando se recomienda solamente 1 metro. El punto es que en eso reduce bastante la cantidad de alumnos que uno puede atender en el caso de trabajar en laboratorio. Entonces, uno es la vacuna y lo otro, ¿cierto? La razón del 1.5 o es posible bajarla a 1, ¿cierto? Con una adecuada ventilación. Nuevamente, gracias. El tema de las vacunas no podemos exigirlo. Se informó en la charla del comité y también se informó en circular a los decanos. No podemos exigir vacunas a los estudiantes para las actividades que son obligatorias y por lo tanto en el caso de que una actividad de la universidad sea necesaria, la presencialidad pasa a ser obligatoria, el alumno debiera poder acudir a esa actividad. Y en ese sentido no podemos pedir la vacuna porque el Estado de Chile no lo definió como obligatorio, ¿ya? En el caso de que sean actividades voluntarias, sí ahí podemos pedir el pase de movilidad. Y en ese sentido se entendería como actividades voluntarias, cosas que no son académicas. Y la otra pregunta respecto al distanciamiento es un tema que lo hemos discutido largamente con el comité técnico. Entendemos que la conducta en general del chileno es en no respetar las distancias ni las indicaciones. Nosotros necesitamos maximizar la seguridad de las actividades, por lo tanto definimos que el distanciamiento de 1,5 metros que establecimos desde un principio se debe mantener. Hay mucha evidencia de que las micropartículas de saliva tienen alcances prolongados dependiendo igual de los tipos de actividad. Así que el comité lo ha establecido. También existen ciertas normativas a nivel de comuna donde se estableció distanciamiento de 1,5 metros que también avalan esa decisión y también algunas indicaciones respecto al ámbito laboral, ¿ya? Sandra quizás pueda reforzarlo un poco más en la siguiente charla. No sé si Sandra está ahí, por ahí. Sí, estoy aquí. Ahí. Se las presento a Sandra Aguilar, nuestra asesora H, y que ella también puede aportar en esa respuesta. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, bueno, hoy día tenemos una ordenanza en Concepción que nos indica que tenemos que tener un distanciamiento de 1.5. Son parámetros que hoy día nos han permitido tener un buen estándar con la universidad, ¿ya? Podemos hablar de 1 metro, pero nosotros generalmente no tendemos a cumplir la distancia. Y en el tema de los aerosoles también implica mucho la exposición que podemos tener dentro de las instalaciones. Y ahí el docente dijo algo muy interesante, es el tema de la ventilación. La ventilación hoy día es fundamental y tenemos que considerar varios parámetros y hoy día estamos midiendo estos temas a través de normas internacionales, no solamente la chilena. ¿Por qué? Porque las chilenas solamente nos basamos en el 594 en el campo laboral y hoy día tenemos actividades que no necesariamente son del campo laboral como eventos en los cuales hoy día la normativa nos exige tomar como parámetro la ARREA. Y ahí empezamos a trabajar con los metros cúbicos y eso a veces es mucho más exigente que lo que tenemos hoy día. Gracias, Sandra. Seguimos con Fabiana Luengo. Sí, buenas tardes. Yo tengo algunas consultas como bien puntuales respecto a la información que se tiene que entregar. Nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando con la documentación para el comité de crisis y tengo una duda respecto al anexo 3. En el caso de que sea una asignatura que corresponde a una facultad prestadora de servicios, la primera columna del anexo 3 indica facultad, pero no sé si facultad nuestra o facultad prestadora. La que está a cargo de impartir el curso. De impartir la asignatura. Sí. No a la que corresponde a la carrera. No. Ya, perfecto. Y lo otro, con respecto a los seguros estudiantiles, seguros de accidente, en el caso de los estudiantes que tengan actividades dentro de la universidad, ¿necesitamos pedir seguro de accidente? No. El seguro de accidente es solamente para las actividades fuera de la universidad.
Y ojo con fuera, por ejemplo, el otro día se hizo una actividad en Los Ángeles donde parte importante de la clase se hacía adentro, pero después los chicos tenían que ir a la vereda a realizar una actividad. Eso es fuera del campus. Por lo tanto, si tienen un accidente en la vereda, tienen que tener el seguro. Y con respecto a los PUC, no me quedó claro, porque yo tenía entendido que los PUC, la universidad tenía una cantidad reducida de PUC que podía extender, y tenía entendido además que no eran para los estudiantes, sino que para los trabajadores que concurrieran a la universidad. Entonces me quedó la duda ahí con lo que dijiste con respecto a los PUC. Hemos pasado por varios procesos respecto a eso, pero cuando no teníamos restricciones, se emitían PUC para estudiantes, principalmente aquellos que estaban haciendo prácticas en empresas esenciales, ¿ya? Después, cuando se hizo la restricción, la facultad debía priorizar la cantidad de PUC que se les asignó. Por lo tanto, se entendía también que se priorizara para los trabajadores más que para los estudiantes. Pero esa determinación también depende de las necesidades de la facultad, ¿ya? Eventualmente un alumno que esté haciendo una práctica que no puede descontinuar en cuarentena podría obtener un PUC. Pero hoy en día, con las nuevas indicaciones del paso a paso, el PUC solamente, o sea, una persona puede transitar en una comuna en cuarentena o en el paso de una región a otra. Por lo tanto, desde el paso 2 en adelante, los estudiantes no requerirían el PUC si es que tienen pase de movilidad. Y las indicaciones del Mineduc dicen eso, que los estudiantes pueden asistir a clases estando en una ciudad o una comuna en cuarentena con su pase de movilidad. El problema es que cuando no tienen el pase de movilidad, que ahí a veces es necesario generar un poco. ¿Pero eso es un PUC o es un certificado de que el estudiante está en práctica? Porque la última indicación que nos llegó era que se emitía un certificado desde decanato de que el estudiante estaba en práctica en una determinada empresa por un periodo X. Ya. Para los estudiantes de la vía de la salud solo se requiere el certificado del decano, ¿ya? Para los estudiantes lo que pasa es que en estricto rigor no deberían hacerse actividades de práctica durante una cuarentena, ¿ya? De paso 2 en adelante sí, y para los viajes interregionales necesitamos los PUC. Pero nosotros sí hemos autorizado actividades prácticas cuando son casos muy excepcionales para que se continúen en cuarentena. Y en ese caso necesitamos las dos cosas, necesitamos el PUC y necesitamos el certificado que indique que esa actividad es esencial y que justifique, por lo tanto, que debe seguirse haciendo en cuarentena. Porque el carabinero que va a parar al alumno le va a pedir las dos cosas, el PUC y el certificado, a menos que sea un estudiante del área de la salud. ¿Bien? Gracias. Gracias, Javiera. Don Oscar Link, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación o este taller. Yo tengo dos preguntas. Una, quiero volver al tema de la vacuna de los estudiantes. Yo entiendo que no se puede exigir. Sin embargo, la inquietud por parte de varios profesores es si acaso por lo menos podemos saber si a quienes vamos a atender están o no vacunados. Eso es una pregunta. Y la segunda es si se ha considerado el implementar medidores de CO2 en los espacios cerrados. Se sabe ya, ¿cierto?, que correlaciona súper bien con la concentración de virus que podría haber en el aire, y entonces delinea un poco cómo intensificar la ventilación, eventualmente evacuar también. Esas dos son mis preguntas. Gracias. Gracias, Oscar. Oscar, en el tema de si podemos saber si están vacunados, yo creo que no, porque podría generar algún nivel de discriminación respecto a que tengan o no tengan la vacuna. Pero voy a hacer las consultas porque no se había planteado, ¿ya? Y lo vamos a informar. Respecto a los medidores de CO2, lo hemos discutido bastante. En la última reunión del equipo técnico tomamos la determinación de implementar CO2, pero no de manera masiva, sino que en algunos recintos donde
donde no sea posible mantener las recomendaciones que se van a indicar en los siguientes talleres, que son que las actividades duren hasta 45 minutos, que después de esa actividad se libere el espacio por 15 minutos, se haga la desinfección, se ventile al máximo y después se retome la actividad, ¿no? Por lo tanto, en algunos recintos donde esas condiciones no se pueden dar y la ventilación no es la adecuada o la duración de la actividad es mayor, sí, la idea es poder implementar los medidores, porque al final funcionan como una especie de alarma de incendio. O sea, se prenden cuando ya está saturado el sistema y hay que evacuar. Entonces, genera a veces mucha confianza en el sentido de que ya si llevo una hora y no sé, sigo y me despreocupo un poco de las recomendaciones de ventilar y desinfectar cada 45 minutos. Entonces, bajo ese contexto se van a instalar, pero no en todos los lugares. Gracias, Oscar. Verónica Oliveros. Sigue adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi consulta es, creo que en la última diapositiva creí entender que se podían enviar directamente las solicitudes al comité de crisis o siguen siendo enviadas a través de las vicedecanoturas o decanoturas o quien designe la facultad para hacerlo. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con una instrucción que recibí, o sea, que nos indicaron hoy día, que no sé si es que hay que hacerlo. Nosotros vamos a pedir solicitudes para actividades que se van a repetir a lo largo de 14 semanas, es decir, son laboratorios que se van a ir haciendo toda la semana en el mismo horario, dependiendo del grupo, porque son más de un grupo de estudiantes. Para eso hay que incluir una planificación que diga cada día y cada rango horario en los que esas van a hacer, o basta decir, bueno, esto se hace, no sé, los miércoles de 3 a 5 pues durante 14 semanas. Esas son mis dos preguntas. Gracias. La idea es que nos puedan entregar el mayor de información de la duración de la actividad, el tipo de actividad, porque a veces nosotros detectamos que, por ejemplo, una actividad dura mucho, contactamos al profesor a cargo, vemos por qué dura tanto, si se puede acortar, por qué no, recomendamos ciertas indicaciones. Entonces, en ese sentido, la mayor información nos permite aportar de mejor forma a implementar medidas de prevención. ¿No? Y la primera pregunta era, Verónica. Si las solicitudes van a seguir siendo enviadas a través del encargado de la facultad o se pueden mandar directamente al comité de crisis. Me pareció entender eso de la última diapositiva. El procedimiento estableció en algún minuto que partimos, por ejemplo, que tenían que ser los decanos o quieren el delegar al vicedecano normalmente, pero también entendemos que hay facultades que están funcionando y nos informaron de que los jefes de carrera pueden enviar las solicitudes. Pero siempre con el visto bueno de alguna autoridad. Entonces, ese procedimiento interno nosotros estamos dispuestos a flexibilizarlo, pero siempre y cuando sea un acuerdo de facultad que nos informen al comité. Ah, ya, ok. Ya, muchas gracias. Nos queda un par de minutos porque después tenemos el siguiente taller. Evelyn, yo voy a recibir un par de consultas, pero sí me comprometo a que si hay más preguntas las puedan dejar en el chat y las podemos responder por este mismo medio. Van a tener acceso todos cuando se termine la reunión. Hay una en chat que más o menos yo creo que se contestó, pero te la traspaso, y es si se ha pensado en adquirir equipos electrónicos de purificación y sanitización del aire a nivel masivo. Sí, estamos evaluando algunos, las lámparas UV, por ejemplo, también hay unos aire seco, también estamos evaluando eso, y la idea es poder recomendar la implementación de los masivos, porque en 15 minutos desinfectar y para que entre otro curso a veces muy poco tiempo, entonces la idea es implementar tecnologías para eso. Voy a, no sé, Paulina Hidalgo, para que podamos recibir un par de más preguntas. Hola, muchas gracias, se lo agradezco porque la verdad es que tengo una pregunta que para nosotros, por lo menos como facultad, es bien importante. Soy la jefa de carrera de licenciatura en química y estamos pensando en realizar actividades, precisamente un grupo de actividades en un periodo de tiempo. Entonces me resulta súper interesante esto de poder enviar el anexo 3 con toda la información, pero no son necesariamente los mismos estudiantes para todas las actividades.
Pero se puede especificar, por ejemplo, en el anexo 3, en la parte donde dice el código de las asignaturas que ese estudiante va a... Y en ese caso habría que enviar todos los programas de asignatura, de las asignaturas que se van a recuperar, habría que enviar todos los anexos 8 por cada departamento en el que se va a realizar la actividad o por la facultad. Por cada el anexo 8 es por recinto, por lo tanto es por sala. Por sala, ya, perfecto. En el caso de los estudiantes que requieran PUC, por ejemplo, para estudiantes que estén en comunas que estén en fase 2 y que quieran venir, ¿hay que pedirlo con 10 días de anticipación como se hacía cuando estábamos en fase 2? El PUC lo gestiona el jefe administrativo normalmente de la facultad, o hay un encargado de PUC en la facultad, por lo tanto el tiempo de respuesta depende de la facultad internamente. Ya, es que como, digamos, cambia la fase 2, fase 3, es tan dinámico, entonces 10 días de anticipación, a lo mejor es un poco difícil de anticipar lo que va a pasar con esas comunas. Y con respecto a lo mismo, nosotros estábamos enviando por cada asignatura el formulario de información de práctica, además del formulario 3. En el caso de que todas las actividades, por ejemplo, este grupo de actividades se realice en la facultad, entonces no es necesario enviar el formulario de cada estudiante. A ver, es que si es un grupo de actividades, yo necesito tener los datos de los estudiantes que participan en este grupo de actividades. Ya, pero si hay algunos que... porque está esta información, se llama, el documento se llama Formulario de Información Práctica Crítica. Y ese lo hemos llenado para cada estudiante y después se incorporó en un proceso posterior el anexo 3. Mi pregunta es, si la actividad se realiza en la universidad, el anexo 3 incluye la información de la práctica de ese formulario. Lo que pasa es que ese formulario de información práctica, el vertical, es el que usábamos antes. Ese ya no se usa. Nosotros solamente estamos usando el anexo. Solo el anexo 3 que viene en horizontal, donde vienen todos los datos horizontales. Y que ahí podemos agregar columnas para abajo. Ya, el formulario, ese que iba en horizontal, en vertical, ¿es solo para las actividades que se realizan fuera de la universidad o para todos? Hoy en día el anexo 3 horizontal es para todos. Ya, perfecto. Muchas gracias. El vertical quedó pasado de vigencia. Muchas gracias. Oiga, lamento mucho no tener más tiempo, la verdad es que sí, porque a lo mejor, Francis, quizá como el público objetivo es distinto, quizás si tú puedes entrar al taller 2 con Sandra y partir. Perfecto, y entonces tú recoges las preguntas que queden en este taller y las consolidas, las respondes o las... Perfecto, sí, porque en el otro están esperando. Habría que preocuparse de grabar el otro taller, por favor. Sí, estamos. Gracias, Francis. Gracias, Sandra. Nos vemos. Las ventajas de esta tecnología. No, nos podemos quedar. Siguiente, entonces, Patricia López. Bien. Hola, Evelyn, muchas gracias por la charla y también por responder todas las preguntas que hemos hecho durante el año, a horas extrañas, pero siempre las responden. Dos consultas básicas. Si hay un estudiante o varios estudiantes que no están vacunados, ¿el aforo de la sala disminuye? El aforo de la sala no depende de la vacunación de las personas. Okay. No, depende de que se mantenga la distancia de 1 metro y de las condiciones de ventilación. Cuando vamos a tener diferencia entre si hay grupos vacunados o no vacunados, va a ser en actividades no académicas, por lo tanto que uno puede pedir la vacunación y asegurarse de que todos estén vacunados y de acuerdo a las indicaciones del MinSal, definir los límites que permite, de acuerdo si están todos vacunados o no están todos vacunados. El tema es que nosotros a nivel laboral y educacional no podemos pedir la vacuna, el pase de movilidad. Eso implica que una persona que no se lo podamos pedir, en un momento de fiscalización no tenga su pase de movilidad, el aforo cambia el giro. No depende de la vacuna. Y la última pregunta, que es súper general, pero considerando que el campus de la UDEC en Concepción es, bueno, parte de la universidad y es totalmente abierto. Si ustedes van a la U un día que haya sol, afuera está lleno,
cero mascarilla, todos comiendo, todos conversando en grandes grupos. ¿La universidad tiene alguna acción política o algo para controlar eso? Porque todo lo que estamos hablando es de la facultad hacia el exterior, pero fuera de la facultad no hay absolutamente nada de control o manera de, o si hay alguna manera de controlar eso. Porque Bueno, también es parte de la UDEC. Sí, bueno, Los Ángeles y Concepción tienen más ventajas que nosotros al respecto. Sí. Pueden controlar el acceso. Concepción es un campus abierto, por lo tanto su filosofía de origen es que estamos abiertos a la comunidad. Tenemos ventajas y desventajas con eso. En este caso pasa a ser una desventaja porque las personas no están respetando las recomendaciones. Hemos hecho esfuerzos comunicacionales, hemos instalado afiches afuera, nuestros guardias también están con la instrucción de solicitar a las personas que se pongan la mascarilla, que es lo básico, que hoy en día es una obligación de todos y todas. Pero aún así no, es un poco difícil hacer un control efectivo. Nuestra política siempre ha sido apelar a la conciencia y por lo mismo siempre tratar de dar, hemos hecho, a nivel comunicacional, vamos a instalar unas gigantografías en los espacios centrales. Vamos a seguir con los esfuerzos. Okay, eso. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Esteban Oñate. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Evelyn, por contestar todas estas preguntas. Mira, nosotros tenemos un magíster semipresencial y tenemos la parte de laboratorios en enero y tenemos muchos estudiantes extranjeros. Y mi pregunta es si una vez que estén acá en Chile, si la universidad le va a permitir entrar digamos, a sus instalaciones, ya que ellos, bueno, no tienen vacuna registrada en Chile y tampoco pase movilidad. Esa es una de las preguntas. Y lo otro es si es que, bueno, si tienen que pedir al jefe administrativo, así como los estudiantes que vengan de comunas en fase 2 o cuarentena, si vienen al extranjero también hay que pedir un permiso colectivo. De aquí a enero todo puede cambiar. Sí. Pero bajo las condiciones de hoy, nosotros no estamos exigiendo el pase de movilidad, por lo tanto, si ellos no lo tienen, no deberían por qué no entrar, digamos, ¿ya? Ya. El acceso al país va a depender de las condiciones que tenga el país en términos de limitaciones de frontera. Así que tampoco nosotros podemos influir en eso. Y si van a requerir el PUC, o sea, siempre va a estar la opción de gestionarlo de manera con la facultad, y si hay algún problema y es una necesidad, también nosotros podemos verlo de manera centralizada. Pero la idea es que se puedan dar todas las facilidades para que se coordinen esas actividades. Los estudiantes de extranjeros también, me imagino que tienen la situación de alumno regular. Por lo tanto, también debemos coordinarnos para generarles los seguros de accidentes y seguro COVID. Aun cuando en general cuando viajan tienen seguro a todo evento, así que debieran tener una cobertura también en ese sentido. Respecto a los seguros, el Estado de Chile está pidiendo para extranjeros un seguro que les permita cubrir $30.000 o más. El seguro que tendrían acá dentro de la universidad por COVID, digamos, ¿es un seguro de esas características que puede cubrir esos montos o van a necesitar, digamos, un seguro que cubra esos montos porque el Estado lo está pidiendo? Un seguro adicional, extra. No, si no me equivoco, el seguro para estudiantes tiene una cobertura de 1.000 UF. Ya, ok. Y hay que hacer la conversión, pero podrían enviar un correo a la VICE, que es la que está a cargo del seguro de estudiantes, como para poder evaluar las diferencias y ver si les sirve ese o tienen que pedir otro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Francisco Oliva viene siguiente en la lista. Hola, buenas tardes. Hola. Yo solamente quería hacer dos observaciones. Una, primero agradecer la disposición del Comité de Crisis, porque la verdad, como jefe de carrera de enfermería en Los Ángeles,
Nosotros hemos ya tenido bastante experiencia en cuanto a solicitud de práctica de internado y práctica de laboratorios. Ya iniciado ya de esta semana, perdón. No, la semana pasada. Y la verdad es que las respuestas son bastante breves, o sea, en poco tiempo. Así que darle la seguridad a los colegas que están acá presentes que el comité, la verdad, trata de responder lo antes posible. ¿Ya? Y lo otro, solamente en cuanto al formulario 8, una pregunta técnica. Como en enfermería una asignatura implica varias actividades, será mejor que envíe el formulario 8 por asignatura para que no se compliquen tanto al revisar. No es una buena idea. Pero tendrían que venir varios formularios 8 si los alumnos son los mismos. ¿Sí? Ya, ok. Ningún problema. ¿Sí? Gracias. Gracias, Juan Francisco. Ahí con Rosemary hacemos los esfuerzos por revisar lo antes posible. A veces la carga no nos permite. A veces quedan correos rezagados, pero tratamos en lo posible de dar respuestas rápidas. Gretel de la Sur. Gretel. Zurita. Sí, yo. ¿Cómo está, Gretel? Hola, bien. Lo que quiero preguntar es, a ver, lo primero es que mi carrera, bueno, las carreras de mi facultad son esencialmente teóricas, por lo tanto nosotros no tenemos ni una experiencia en lo que tiene que ver con la presencialidad. Y por eso tengo como una pregunta básica. Han dicho, no podemos pedirle vacuna a los chicos. Pero, por ejemplo, si se va a hacer uso de las aulas híbridas, lo que implica presencia completamente voluntaria, y si el alumno no está en la sala puede tener el servicio, digamos, a distancia, ahí tampoco se puede pedir vacuna, en el sentido que el servicio no se le está negando, se está checando de una manera distinta, y no es una actividad obligatoria tampoco. No, pero es algo que a lo mejor podríamos darle una vuelta. ¿Cierto? O sea, por eso, porque como que todo lo que hablan, yo entiendo que los que han tenido el problema real, nosotros hemos podido, pero no, entonces, como que muchas de las cosas que se dicen son, claro, aplicables para cosas con laboratorios o cosas de ese tipo, pero nosotros que estamos haciendo el esfuerzo por volver a presencialidad, pero no son absolutamente de ninguna de nuestras asignaturas de toda la facultad son críticas. Entonces estamos tratando de hacer volver en el espíritu que tiene, ¿cierto?, la superintendencia claramente. Entonces estamos ahí porque nos dicen, trate de no volver si es que no es necesario, pero por otro lado nos dicen sí, vuelvan. Entonces ahí estamos tratando de hacer y forzando vuelta, digamos, porque, insisto, nosotros podemos seguir haciendo todo lo de nosotros tal como hemos estado todo este año. La mayoría de los profes nos tuvimos que comprar pantallas táctiles y solucionamos los problemas. Ya. Entonces, por eso quiero... ¿Se entiende, no? Sí. Y esa es una pregunta. Entonces, tenemos varias preguntas de ese tipo. Lo vamos a considerar. En principio, la indicación es que no se puede pedir. Una evaluación, okay. Pasó esto por evaluación de asesoría jurídica de varias personas involucradas en los procesos. Pero creo que ese argumento es válido. Así que vamos a darle una vuelta. Ya. Y quiero ver si es que... Y lo otro, todos los formularios que hay que llenar también aplican para nosotros que no tenemos salida de terreno, que solo vamos a ir a una sala de clases con el aforo que permita la aula híbrida. Todo eso se entrega igual. Cuando es en la universidad va el anexo 3, los documentos del estudiante, que es el 4 y 5, y el 8, que es para la sala. Ya. Y la descripción de la actividad. En ese caso, si ustedes van a hacer solo teoría, va a ser más fácil, porque significa que el estudiante puede permanecer en su asiento, claro, a una distancia razonable del docente, no hay interacción. Pero claro, si y ahí es para los estudiantes que van a asistir, sí, para los que van a asistir no. Claro, los que van a asistir. Ya. Ya. Muchas gracias. Don Alejandro Lobos. Hola, buenas. Bueno,
creo que voy a ser insistente con la pregunta que se ha repetido, pero creo que en la jefatura de carrera es lo que más necesitamos tener claro. En el caso nuestro de medicina veterinaria, vamos a hacer actividades presenciales con estudiantes de último año. Eso significa que nosotros tenemos que moverlos de un lugar a otro y ahí hay dos consultas. La primera es que los vamos a mover, por ejemplo, al club hípico y por lo tanto, desde el punto de vista del seguro, el club hípico está considerado como un lugar intrauniversidad o inevitablemente tenemos que tener algo para el traslado hasta el club hípico. Esa es la primera pregunta. ¿Algo en el sentido de transporte El seguro. institucional? El seguro, claro. Apoyo, entonces. Tengo que verlo con la DICE. No le puedo responder específicamente esa consulta. Ya, y la segunda pregunta es que también vamos a hacer el traslado de estudiantes a Chillán. Y obviamente es muy similar a lo que va a pasar en el Club Hípico porque el lugar donde van a ir va a ser al interior de la universidad, pero en Chillán. Sin embargo, aquí tiene la complicación de que va a ser interregional. Entonces ahí también es necesario tener claro, porque me queda claro que el anexo 3 tenemos que llenarlo con cada uno de los estudiantes que va a ir a la actividad. Y por lo tanto, ese anexo 3 horizontal va a tener muchas líneas de llenado, porque tenemos que separarlos por grupos. O sea, los vamos a separar por grupos, entonces van a ser varios grupos con ese tipo de actividades. Incluso, es más, porque los vamos a tener casi el día entero haciendo actividades para ir supliendo las falencias que tienen producto de que no pudieron hacer actividades ni en el 2020 ni en el semestre pasado. Entonces, hay una serie de preguntas que necesitamos aclarar, por favor, en un futuro cercano, que en pocas palabras significa 2 semanas. Y perdón, es más dramático para nosotros porque no es 2 semanas, partimos el 16. ¿Se adelantaron? Exactamente. Y por lo tanto, el 16 los estudiantes van a estar aquí y ahí tenemos que tener claro qué es lo que vamos a tener, qué le tenemos que tener pedido a los estudiantes para que ellos se puedan desplazar de un lugar a otro. Ya, pero en términos de información es lo mismo. Si se requiere el PUC, la información que van a tener es la misma para el PUC. En términos de, o sea, si el vehículo va a ser de la U o no, es una decisión de la facultad, digamos. Pero, sí, ahí por hay lo una tanto, complicación adicional. el tema del seguro de accidente es una consecuencia de pedir la autorización. Me preocuparía un poco más, bueno, ustedes tienen harta experiencia en temas de minimizar riesgos durante las actividades, pero sí que pudiéramos a lo mejor pedir una reunión con la asesora, con Alessandra, para poder conocer cuáles son los procesos, la duración de las actividades, si van a estar en jornadas prolongadas con los mismos alumnos, cómo buscar la forma de minimizar las posibilidades de generar contagio. Sí, no, ideal que conversemos porque nosotros tenemos planificado la actividad y creo que estamos preocupados estamos preocupados de la seguridad de los estudiantes, pero la complicación es estos asuntos del PUC que estén bastante claros y pensando en el hecho de que van a estar dentro de la universidad, pero en teoría en el intertanto no van a estar al interior de la universidad. Y obviamente hay un detalle que también tengo una duda porque hace un par de semanas le pregunté a los buses Hualpén, que son los buses, entre comillas, oficiales con los cuales se transportan estudiantes en la U, y en realidad me mandaron una planilla enorme con una serie de información de seguridad, pero terminaba siendo la seguridad que iba a tener la empresa para trabajar, pero en ningún caso venía información sobre cuál iba a ser el aforo que iban a tener los buses. Y obviamente lo necesito también, como facultad lo necesitamos para poder tener claro cuánto es la capacidad de transporte que va a tener cada bus. Ya. Por favor. Alejandro, miren, le pido un favor, si me puede enviar bueno, yo lo voy a dejar anotado, vamos a coordinar una reunión especial para ver el tema de veterinaria. Ningún problema, aquí nos comunicamos con el vicedecano y la jefa de carrera de la otra escuela y así afinamos todos los detalles.
Ok, Gracias. gracias. Doña Rosa Figueroa. Hola, hay una consulta que no me queda claro todavía. Yo sé que a lo mejor va a ser un poquito repetitiva, pero hablamos de actividades universitarias y actividades no universitarias. Porque nosotros dentro de mi carrera lo que estaban proponiendo los colegas era realizar algunas actividades de laboratorio a partir de la segunda mitad de este semestre, pero con asistencia voluntaria. Y el que no quisiera ir, bueno, tendría acceso a la misma actividad, pero online. Siendo que igual habría un desmedro, ahí hay que decir igual que habría un desmedro entre la calidad de lo que va a ser presencial y la calidad de lo que va a ser online, porque presencial van a tener que interactuar con el equipamiento en el laboratorio y todo, y presencial probablemente va a ser una simulación. Pero en ese sentido, por ejemplo, ahí se podría, o sea, se dice que no se puede, en ese caso, por ser una actividad académica, no se podría exigir el pase de movilidad. Pero ¿cómo yo sé? Porque después se dijo, si hay algún alumno que no tenga las vacunas, el aforo se modifica. Igual tengo que preguntarles si tienen o no tienen las vacunas. No, el aforo no depende de si tienen o no tienen la vacuna, ¿ya? Nosotros estamos en el supuesto de que si una actividad debe hacerse presencial es porque no se puede hacer online. O sea, por lo tanto, ese laboratorio debiera ser obligatoriamente presencial, porque la calidad de la educación implica que tiene que ser presencial. En ese sentido, no debería hacerse voluntario el presencial o no presencial. El laboratorio necesita ser presencial, y cuando necesita ser presencial para que el alumno se titule, pasa a ser obligatorio. Y cuando es obligatorio, si yo estoy obligando al estudiante que vaya, no puedo pedirle el pase de movilidad. Acojo sí la consulta que hizo la persona anterior de que si es voluntario yo puedo pedir el pase de movilidad. No lo habíamos analizado, por lo tanto lo vamos a analizar para poder dar una respuesta. Y en ese caso, si ustedes van a planificar esas actividades como voluntarias en los laboratorios, pasaría a ser el mismo caso. O sea, es voluntario el que quiere ir a hacer ahí, y el que no va a ser evaluado de la misma manera, va a cumplir con los resultados de aprendizaje igual, porque si lo puedo virtualizar es porque virtualmente igual puedo cumplir con los resultados de aprendizaje. Entonces, claro, o sea, virtualmente yo puedo cumplir con los resultados de aprendizaje, pero la experiencia es totalmente distinta si la hacen con el equipamiento que si la hacen con el computador. Pero ahí pasa por un tema más que del área de docencia. Yo aprendí un poco de esta temática cuando partimos con la dirección de docencia y se evaluaba la pertinencia de realizar una actividad presencial o no. Entonces, ahí me explicaba la Julieta, que es la que está un poco más a cargo. O sea, si se pueden cumplir los resultados de aprendizaje virtual, hay que hacerla virtual. Si no se pueden cumplir los resultados de aprendizaje virtual, o hay alguna razón para que es necesario hacerlo presencial. Y en ese caso, si es necesario hacerlo presencial, no se puede hacer híbrido. Ya, entiendo. Y otra cosa es, nosotros tuvimos consejo de carrera la semana recién pasada y presentaron el centro de estudiantes. El centro de estudiantes efectuó una encuesta en donde los alumnos pedían de que si bien se hicieran actividades presenciales, estas fueran voluntarias. O sea que a pesar de que podían ser obligatorias, que igual ellos tuvieran la capacidad de elegir o no si ir, y si no elegían no ir, que tuvieran la alternativa de hacerla de otra manera. ¿Cómo cumplimos con eso entonces? O sea, ¿los tenemos que obligar a ir? Ahí yo no le puedo dar respuesta, es un tema de docencia. Porque al final, si la actividad está diseñada para que se haga práctica, pero el alumno no puede ir, implica que no va a poder aprobar el ramo. O sea, desde el punto de vista esencial de lo que debe aprenderse práctico, pero la respuesta esa tiene que darla la dirección de docencia. Tiene que ver con la dirección de docencia, perfecto. Ok, muchas gracias. Vale, Rosa. Marianela Castillo. A ver, sí, ahí estoy, ahora me veo. Yo tengo una pregunta relacionada con las prácticas en centro, bueno, las prácticas fuera del
de la universidad, porque yo trabajo en una carrera de pedagogía y nosotros tenemos prácticas desde el tercer año en los establecimientos educativos, incluso las profesionales. Las prácticas hasta el momento han sido online porque los colegios están trabajando online. Pero estamos con la realidad de que los colegios ahora van a empezar a volver, y de hecho algunos han ido volviendo durante el primer semestre, y ahí hemos tenido que estar inventando algunas cosas para que la práctica siga siendo online. Pero mi pregunta es por el tema de la vacuna otra vez, porque en un sondeo así cortito que hice con algunos directivos de los colegios donde ya tenemos alumnos, recibirían eventualmente alumnos en práctica presencial, o sea, ellos trabajando de manera presencial en el colegio, reciben antes estén vacunados. Entonces, porque bueno, también los colegios no tratan con nosotros, entonces es una cosa media voluntaria que ellos hacen de recibir alumnos en práctica, no podemos nosotros decirle, no puede pedir vacuna, ellos tienen sus propios reglamentos. Entonces no sé si han tenido experiencia en ese sentido, porque es algo que yo creo con lo que nos vamos a encontrar el segundo semestre. También lo otro que va a pasar es que si hay colegios que siguen trabajando de manera online, ese estudiante va a poder seguir su práctica online, pero en cambio otro, donde su colegio vuelva presencial, va a tener que hacer su práctica presencial. Entonces ahí vamos a tener, yo creo, todo eso. Pero eso, si han tenido experiencia con respecto a eso, con respecto a las exigencias que los centros de práctica hacen a los estudiantes y a la universidad, que a veces no concuerdan con lo que nosotros exigimos. Tenemos la experiencia en los campos clínicos. En los campos clínicos, para cualquier persona que trabaje en el área de la salud, para los estudiantes que hagan campos clínicos, se les exige la vacuna de COVID y la de influenza y otras más. Por ley, digamos, es una obligación. Por lo tanto, si un alumno no se vacuna, no puede ser internado. En este caso, el paso a paso del MinSal para autorizar a las instituciones, a los colegios, liceos, escuelas o cualquier ámbito, jardines, exige que los docentes estén vacunados y todo el personal que trabaja en los colegios. Por lo tanto, si un estudiante quiere ir a hacer práctica presencial, va a tener que cumplir con esos requisitos, pero por indicación del colegio. Ya, o sea, ahí tendríamos que nosotros indicar al estudiante que el colegio lo necesita, y si el estudiante todavía sigue con que no se quiere vacunar, ahí vamos a tener que... Si no vacuna, no puede hacer la práctica presencial ahí, pero sí hay que generarle otra alternativa. Porque ustedes coordinan las prácticas, por lo tanto, si ese alumno que no se vacunó no puede ir ahí, va a tener que hacer una práctica online. Ya, sí, bueno, igual eso no va a que durante el semestre viendo cómo eso avanza, porque por lo menos nosotros este año, o sea, este semestre tuvimos un estudiante en práctica presencial y él se vacunó de manera voluntaria. De hecho, él llegó a solicitar la práctica voluntariamente con su vacuna, no tuvimos que exigirle nada, pero claro, ahí vamos a tener que ver qué hacemos con los casos que se nos vengan. Yo creo que al momento de ofrecerlas, porque ustedes hacen un proceso de buscar el colegio, ofrecer las prácticas a los estudiantes. Entonces, bajo ese contexto, las prácticas presenciales en los colegios van a necesariamente tener que asumirlo a los estudiantes que tengan sus vacunas y estén dispuestos a mostrar su pase de movilidad, porque alguien podría ponerse la vacuna, pero no estar dispuesto a decirlo. Claro, sí, hay... Pero el que no va a tener la alternativa de hacerla virtual. Entonces, sí, no se genera una discriminación por la institución, sino que es un requisito del establecimiento educacional. Sí, bueno, ahí veremos qué cosas aparecen. Gracias. Gracias, Mariana. Don Roberto Sin. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, bueno, soy director del Magíster en Ciencias de la Computación. Si hay algo virtualizable es la informática. Entonces, pero muchos de nuestros tesistas de magíster y de doctorado tienen problemas para avanzar en sus casas y sería deseable, muchos de ellos les gustaría volver a laboratorio, ¿no? O sea, sí, es un escritorio con su computador y no es una actividad crítica. Entonces, ¿hasta qué punto esto se va a permitir? A ver, en el ámbito laboral nosotros sí autorizamos para que los trabajadores que no tengan condiciones adecuadas de trabajo en su domicilio puedan retornar a la universidad, ¿ya?
va a estar limitado al aforo de cada piso, de cada edificio, porque si el aforo es 10 no podemos autorizar a 12, digamos. Entonces, yo creo que sí es factible en el entendido de que su nivel de concentración es un factor importante para cumplir con plazos de proyectos, de publicación, de términos del posgrado. Por lo tanto, yo lo veo como una actividad crítica. Sí tenemos que pasar por el visto bueno de la dirección de posgrado, porque no estaba considerado eso como uno de los criterios para autorizar la presencialidad. Entonces, podremos conversar esta situación con la dirección de posgrado, ver si lo podemos incorporar y por nuestra parte no habría problema. De acuerdo. ¿Para memoristas de pregrado? Lo mismo, es un tema de que entendemos que en muchos domicilios las condiciones no son las adecuadas y la idea es dar las facilidades. Lo importante es siempre cumplir con el protocolo, que va a llegar un punto en que los edificios van a funcionar con mucha más gente de lo que está habituado, entonces implica llevar auxiliares, implica mayor gente en el pasillo, implica mayor uso de los baños, por lo tanto, ojalá la gente se pueda mantener en su casa. Pero si hay factores que hacen que el trabajo, la investigación o la docencia no sea de buena manera y no se cumpla en los plazos indicados, hay que dar la cabida en la institución. Gracias. Entonces, eso lo podemos hablar. Javiana, ¿tenía otra pregunta? Sí, tenía otra pregunta. Mira, con respecto a el anexo 8 que mencionaban delante, en el caso de una asignatura que se dicta por una facultad prestadora, ¿es la facultad prestadora quien llena el anexo 8? ¿La que hace la clase? Sí. Sí. Ya, pero en ese caso, como yo estoy enviando toda la documentación como jefatura de carrera, estoy enviando toda la documentación al comité de crisis, ellos tienen que mandarme a mí el anexo 8 y yo remito todo con los anexos 13 y la información de los estudiantes. Ya, perfecto. Sí. El anexo 8 está hecho para que, bueno, de partida verifique que la persona sepa, porque a veces los procedimientos ya sabemos que son muchos y que no los leen. Entonces el anexo 8 es un resumen de todo lo que hay que cumplir. Entonces hay que la persona ya cumplo esto otro. ¿Y quién tiene que firmar? El responsable de la administración, el jefe administrativo, porque tú te dices, ya, esta sala se va a empezar a usar, tengo que habilitar el baño de ese piso, tengo que poner el alcohol gel, tengo que ver quién va a controlar el acceso. Y si es una prestación de servicio, la autoridad del otro lado tiene que ver a mis alumnos a dónde van a ir. Pues. ¿Están las condiciones dadas? Ahí está. Ya, perfecto. Ese es el objetivo. Ya. Quizá en algún momento ya no usemos el anexo 8, pero por el momento sí es necesario. Ya. Y con respecto a los estudiantes que están incluidos ya en el seguro COVID, ¿tienen ustedes alguna base de datos a la cual nosotros como jefe de carrera podamos acceder? Porque ustedes nos han enviado listados con alumnos que están cubiertos por el seguro COVID. Pero el otro día yo consulté por un listado que no me ha llegado dentro de ninguno de los listados que me han enviado. Entonces, no sé si ellos fueron ingresados en el seguro, no fueron ingresados en el seguro, si hay que hacer alguna gestión distinta. Cada actividad que se pide al comité, yo envío las nóminas a la DICE y ellos se encargan de ver si esa nómina tienen el seguro con la vigencia que implica esta actividad. Por ejemplo, alguien podría tener un seguro activado hasta diciembre y esta actividad se va a hacer ahora en agosto, por lo tanto ya está en el seguro. Pero por el contrario, alguien podría tener su seguro con vigencia hasta el 15 de agosto y la actividad se está programando para septiembre, por lo tanto tienen que extender ese seguro. ¿Ya? Y esa nómina, por lo tanto, cada alumno hoy en día tiene distintos plazos, distintas vigencias del seguro. Sí, no sé, no eso para mí está claro. Dependiendo de la actividad. Entonces, la DICE lo que ha estado haciendo es enviar las nóminas a los vicedecanos. Sí, me las han rebotado a mí. Pero yo sé que Verónica me comentó antes de esta reunión que por un tema administrativo de una licencia médica de un asistente, no habían estado enviando esas nóminas las 2 últimas semanas, me parece. Entonces que lo iban a retomar. Puede ser que en eso se haya generado alguna laguna.
No, es de un tiempo atrás, ya que los estudiantes ya comenzaron hace tiempo la actividad y que no están en ninguno de los listados que han enviado. Entonces, me preocupa que el hecho de que en algún momento se haya traspapelado Sí. Mándeme, si quiere me manda un correo y podemos revisar el caso, porque con la cantidad de información que manejamos, eventualmente se han quedado correos rezagados, se han perdido en alguna parte, así que es posible. Yo no es lo posible. Por eso, no, bueno, yo lo pedí el otro día mandé un listado a la DICE, pero no me han contestado al respecto, entonces no sé en qué está entrampado el asunto. Ya, voy a volver a mandarlo. ¿Te lo mando a ti o...? Sí, el comité de crisis. Ya. Paulina Hidalgo. Sí, hola, yo de nuevo. Quería hacer la siguiente consulta ahora. Lo que pasa es que tenemos una asignatura que es como la tesis, pero es en 2 semestres y entonces tienen 2 códigos distintos. Se llaman Proyecto de Investigación 1 y Proyecto de Investigación 2. Entonces estoy solicitando la autorización para que aquellos que ya rindieron su propuesta, su proyecto, puedan comenzar a trabajar en el laboratorio, pero como el semestre termina ahora en agosto, igual queremos aprovechar las 3 semanas que quedan, y luego para que terminen de hacer el proyecto de investigación 2 el segundo semestre. Mi pregunta es, aunque no hayan inscrito la asignatura de continuidad, ¿puedo pedirlo para todo el año? Sí. Sí, ya. Porque estábamos pensando que íbamos a tener que hacerlo para el primero y después de nuevo para el segundo, ¿no? No. Agréguenle ahí en la asignatura, pónganle los 2 nombres y nos ahorramos trabajo todos. Oh, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué alegría. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La verdad es que ha sido una jornada bien extensa, pero era la idea poder recibir sus preguntas. María Zapata, no sé qué decir sin antes preguntas. Sí, hola, estaba esperando porque dije a lo mejor la consultan antes, entonces no había levantado la mano. Evelyn, gracias por el tiempo, muy enriquecedor. Mira, tengo una consulta en relación a la documentación que enviamos para habilitación profesional, que son los alumnos que están en campo clínico último año. El consentimiento y declaración de salud se debe enviar por cada actividad, nosotros sí lo estamos haciendo actualmente, aun cuando es el mismo estudiante que pasa primero, no sé, por el hospital 8 semanas, después ese mismo estudiante a las 2 semanas siguientes se va a un centro de salud y el mismo estudiante a las 2 semanas siguientes se va a una empresa, no sé, a Huachipato, a hacer una práctica. Entonces, hasta de momento, para cada actividad enviamos toda la documentación requerida por campo clínico y la consulta es el menos consentimiento y declaración puede ser para todo lo que es habilitación y sí podríamos actualizar el anexo 3, que es lo que cambiaría. Yo no necesito los documentos. Confío en que ustedes van a revisar y son ministros de fe de que esos documentos están. Por eso está la lista de chequeo. Donde a mí me mandan la lista de chequeo, yo veo, vienen los sí o vienen los no. Cuando viene un no pongo ojo y pregunto qué pasa aquí. Pero si vienen puros sí, yo confío en que el que llenó esa información revisó que estén los documentos y que los documentos están a resguardo en su facultad. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario mandar los documentos varias veces. Ni siquiera la primera. Hoy en día ni siquiera la primera. Antes era así, pero ahora no. Los documentos quedan a resguardo en la facultad. La lista de chequeo es evidencia para nosotros de que alguien en la facultad, porque no siempre es el jefe de carrera ni el docente, sino que a veces el asistente del vicedecano, por ejemplo, el que revisa que venga toda la documentación. ¿No? En nuestro caso, nuestra vicedecana. El anexo 8, o sea, el anexo 3. El anexo 3 con la información actualizada. Si cambiaron de empresa, la dirección nueva de la empresa. El plazo. Si antes era en agosto y ahora es en septiembre para esta otra actividad. Ya. El anexo 3 es clave. La lista de chequeo de que se revisaron los documentos y cuando son en la U, el anexo 8, el procedimiento de trabajo. Sí, eso lo tengo claro. Gracias, Evelyn. Gracias, Romero. Ya, última opción. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya no era el tiempo, entonces se agradece la participación de todos y todas. La verdad es que ha sido una instancia muy enriquecedora. Esperamos repetirla en algún minuto. Ustedes saben que mi correo está abierto, a veces no podemos responder
tan rápido, pero sí hacemos todo el esfuerzo. También la mayoría de las respuestas yo tengo mi celular abajo, así que ante cualquier urgencia de algo que se ha demorado en responder, por ejemplo, no duden, mándenme un WhatsApp, yo no tengo ningún problema en acelerar las búsquedas, a ver si la estoy viendo yo, si la está viendo Rosemary, o qué pasa si a veces queda algún traspié en la dirección de servicio estudiantil. Así que muchas gracias por su participación. Vamos a terminar la grabación también para que esta información la puedan revisar quienes no pudieron asistir hoy día. Y los dejamos invitados para el taller número 3, que va a ser la próxima semana en el mismo horario. Para que ahí van a ser 2 horas, vamos a ver temas más de operativos, de cómo realizar la actividad, y que nos puedan retroalimentar para después preparar este taller ampliado con todos los docentes. Así que buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, chao.